pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Puenteras, eh, a este tercer encuentro de Conexiones del Corazón, palabras y prácticas para el cultivo de la compasión. Estamos en el equipo creador Laura Victoria Lesme Velasco. Laurita, si quieres saludar. Estamos también Ángela Roble. Hola. Y Daniel Gordón Ramírez. Y quien les está dando en esta tarde, Marcela Borges Castellanos. Soy quien estará hoy acompañando esta sesión, esta presentación. Bueno, pues para este momento podemos, si tenemos la velita, traerla. Si no la hemos encendido, encenderla. Recordar también esa primera intención que nos juntó en el círculo Silvia. Y si no tenemos velita, no pasa nada. Recordar también que el fuego es interior y que somos la naturaleza misma. Nos gustaría, antes de dar como entrada a la palabra de Adrián, poder traer como memoria de integración algunas claves de la anterior conexión del corazón a la tierra, guiada por Mónica Tobón. Entonces, algo así como en el capítulo anterior de Conexiones del Corazón, tuvimos un encuentro centrado en la dimensión cuántica del corazón. Recordamos y comprendimos al corazón como un portal, como la gran puerta del espíritu, de la conexión con todas las dimensiones, con lo visible, con lo invisible. Y recorrimos la pregunta de cómo abrir el corazón y para qué hacerlo. Y al abrir el corazón, sentimos que volvemos al hogar. Decíamos esta metáfora, que no es metáfora, sino que es, de hecho, como así es, el regreso a casa, volver al hogar. Y conectamos con la compasión, empezamos a percibir lo sutil, confiamos en la intuición, podemos acceder a una sabiduría interna, genuina, y a la voz de nuestro espíritu, a sentir nuestra vida interconectada con el todo. Moni, de manera muy sencilla y amorosa, nos acercó a la naturaleza de la espiritualidad palpitante, compartiendo prácticas para todos los días centradas en la respiración consciente. Y también tuvimos en este encuentro en donde emergió una inquietud por el auge de los mercados de la espiritualidad y sus riesgos. Entonces allí nos dimos cuenta un poco de la importancia de autoobservarnos, de sostener esta autoobservación respecto a las elecciones que hacemos de técnicas, saberes, personas que decidimos que nos acompañen, lugares a los cuales vamos. Y también Mónica nos compartía como una brújula de alguna manera de criterios que pudieran resonarnos o no, pues la invitación también es a que cada una pudiera como pensar en cuáles serían esos criterios, pero uno de ellos es sentir que este es un tiempo de no maestros ni maestras, sino de maestría interior, de desapego de las técnicas y recordar que el ritmo es interior, que el proceso es interior. Y nos decía Moni, no sean ambiciosas muchachas, y que quizás como a lo que estamos llamadas es más bien a recuperar una simpleza, una naturalidad también en nuestra espiritualidad. Además de esta dimensión cuántica del corazón, estuvimos metiéndonos en la tierra, recordando un poco que hemos estado desconectadas de la tierra y qué significa eso, que pareciera que la conexión a la tierra es de las más olvidadas. Mónica nos dijo, somos terrícolas, somos terrícolas, somos terrícolas. 3 veces, como una frase, como un mantra que nos sirve de aterrizaje, de anclaje. Nos preguntamos qué nos enseña esa conexión con la tierra. Unas podrían ser que nos recuerda que sentimos sostén, nutrición, pertenencia a un tejido enorme y misterioso, y sobre todo que podemos experimentar los ritmos y los ciclos en nuestra propia vida.
Ahí está mi compañerita. Sí, Adrián, ¿estarías de acuerdo? Ya volví, ya volví, ya volví. Perdón, perdón, perdón. Es que de verdad, ¿no? Ella está presente y no, no se puede escuchar la voz humana. Gracias, ya. Simplemente para cerrar, bueno, que tenemos también algo muy importante que recuperábamos de la sesión pasada, es como la relación extractivista que tenemos con la tierra y que de alguna manera es un espejo de la relación que tenemos con nosotras mismas, que tenemos con los y las demás, y cómo de alguna manera es un espejo de la depredación de lo femenino. Y para transformar estos mecanismos, llegábamos pues a una verdad muy intuitiva y muy simple, que es la de abrir el corazón, de nuevo como la gran clave, el corazón como un punto neutro, como un camino de vida, el camino del corazón. Ahora sí, bueno, presentar a Adrián. Luego de esta síntesis, Adrián, es un gusto que estés con nosotras desde California, Estados Unidos. Pues te ensoñamos en este proyecto antes de que nos dijeras que sí, antes de enviarte la invitación. Entonces, muchísimas gracias por tu generosidad, por, sin conocernos mucho, pues nada, estar aquí tan dispuesto. Adrián Villaseñor Galarza es mexicano, es un referente latinoamericano en ecología profunda, ecopsicología y espiritualidad de la tierra. Pues ha estudiado muchísimas cosas, yo simplemente voy como a nombrar algunas que nos parecieron relevantes, y es que Adrián es licenciado en biología, es maestro en ciencia holística, doctor en ecología, psicología y conciencia, terapeuta transpersonal, especializado en sanación ancestral y ritual, y es autor de varios libros que encontramos disponibles pues en ebook. En este momento, por si queremos y nos quedamos como muy enganchadas con todo lo que nos va a contar Adrián, que seguro que así será. Entonces, sus libros, en palabras de él, exploran una perspectiva reverencial, viva y evolutiva de los seres humanos y la Tierra. Gracias, Adrián, por tu mentoría, por tu obra y por estar aquí esta tarde. Ahora sí, tienes la palabra para que por favor nos acompañes en un pequeño centramiento. Gracias, Marcela. Hola a todas de nuevo. Gracias por la invitación, por pensar en mí. Y es un gusto igual estar aquí con ustedes. Yo le había confesado a Marcela que en algún momento que tengo un amorío secreto con Colombia, entonces me da mucho gusto estar aquí. Así que bueno, ahorita tendremos una chance un poquito de platicar, de compartir algunas cosas, pero como dice Marcela, estaría bueno empezar con unos momentos de silencio receptivo, de contemplación juntos, de justamente conectar con el corazón del grupo, de los que estamos aquí. Entonces va a ser algo muy sencillo que les invito, me acompañen, nos acompañen. Entonces van a escuchar mi campanita, y para esto es como una invitación inicial de vuelta a casa, al templo del corazón. Podemos cerrar nuestros ojos o dejarlos eh, y ayuda mucho para viajar ahí a ese templo, a ese lugar, a conectar con nuestra respiración, ¿no? Quizá podemos tomar 2, 3 respiraciones más profundas que lo hacemos de costumbre, como para demarcar el inicio de nuestro tiempo juntos desde esta mirada más contemplativa, más conectada con justamente los saberes del corazón. Uh-huh. Entonces, al conectar con nuestra respiración, al conectar inclusive con nuestros ritmos cardíacos, cómo fluye, quizá a lo mejor podemos sentir cómo fluye la sangre, cómo están los diferentes ciclos de nuestro cuerpo.
a la vez que simplemente inhalamos y exhalamos idealmente por la nariz, la inhalación y la exhalación, sabiendo que ese mismo bucle respiratorio, ese flujo de inhalación y exhalación, nos conecta con todo ser vivo en este preciso momento, con todo ser vivo en la tierra. O sea que al inhalar es como si el pulmón mismo de la tierra exhalara. Y al exhalar es como si el pulmón mismo de la tierra inhalara. Entonces es una especie de danza entre la vida de afuera y la vida de adentro, entre el macro y el micro que soy. Y simplemente observamos, quizá con agradecimiento, esta danza de vida, quizá solo observando cómo es que en realidad esta danza, soy hijo o hija de esta danza y a todo momento me sostiene, me sustenta, me nutre, me guía. Y esta guía es posible encontrarla en el corazón. O algunos por ahí dicen, en el corazón de mi corazón, que es ahí donde se encuentra la tierra viviente. Entonces, desde ese lugar, simplemente nosotros observando, empezamos quizá, ojalá, a sentir los efectos de la relajación, a la par de una vigilia más nítida, una atención más consciente, más presente. Nos damos cuenta que gradualmente hemos llegado aquí ahora, a esta sesión, aquí ahora compartir, aquí ahora con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con toda la que soy. Es bienvenida aquí, en este lugar. Y el corazón sirve también de refugio, de espacio seguro, de espacio en el que puedo sentir no solo esa pertenencia con el resto de la vida, sino esa pertenencia libre de juicio para conmigo misma. En particular, ese juicio, esas cosas que pudieran emerger en nuestro día a día, ahí es una zona neutral, ahí no tienen tanta injerencia, sino es que nada de injerencia. Entonces podemos descansar en ese espacio. Y en ese espacio en el cual podemos descansar, les invito a una última cosa, que es como lo mencioné hace rato, estando atentos de nuestra respiración, estando atentos de el input sensorial que pudiera estar experimentando en este momento, estando atenta de los vaivenes de mis pensamientos, estando atenta de las olas de emocionalidad que vienen y van. Sin embargo, no identificándome con ninguna de estos elementos, solo observando, solo ofrendando mi atención a la capacidad testigo, a la conciencia testigo. Y esa capacidad de observar sin elucubrar complejas teorías y pensamientos de las cosas, simplemente observar. Está conectada a la sabiduría del corazón, del ser. Entonces, notar eso y notar cómo ese ser se nutre y está en perenne comunión con el corazón de la tierra. Y que podemos abrevar de esa sabiduría cardíaca, de esa sabiduría del ser, en cualquier momento que lo necesitemos. Que necesitemos ir más allá de la reactividad
de la mecanicidad de la experiencia. No hay que ir muy lejos. Un par de momentos más. Y gradualmente, cada quien a su ritmo, idealmente sintiéndonos ahí enraizados en ese templo del corazón. Listo, gracias. Muchas gracias, Adrián, por esta primera práctica. Y bueno, qué bonito que se siente, no sé, como esta práctica. Bueno, cuando nosotras ensoñábamos esta conexión de la tierra al corazón, interconexión compasiva, nos imaginábamos que contigo podríamos como disfrutar de alguna manera una integración de lenguajes. Como esa danza que tú bailas, que bailas muy bien, que es este encuentro entre las neurociencias y las tradiciones contemplativas, y que siempre sabes explicar de manera sencilla, quizás para quienes no tenemos disposición de leer artículos científicos. Y bueno, tú tienes como un poco esta habilidad también, y es todo lo que te has dedicado a poder integrar. Y sentíamos que nos faltaba eso, ¿no? Como ese otro lenguaje, esa base biológica, científica y fisiológica de la que se habla, pero de la que poca aproximación tenemos. Entonces nos gustaría un poquito ir como por ese camino en esta tarde, en este momento de la charla, y quizás ya luego en el diálogo pues todo lo que vaya surgiendo. Y nos hacíamos algunas preguntas. Entre esas preguntas estaban cómo la perspectiva compasiva puede integrar cuerpo, mente, corazón. ¿Qué beneficios trae la compasión a nuestra fisiología? Porque sabemos que trae beneficios, pero ¿cuáles serían esos beneficios? Y cómo crear algo que tú dices que es la fisiología de la buena onda en la vida cotidiana, ¿sí? Con nosotras, con nosotros y con todos los que más amamos, pero incluso con la gente que solo vemos por ahí, ¿no? De pronto con quienes no tenemos un vínculo, pero que quizás por ahí se nos salta la reactividad. Y bueno, como que, ¿cómo podrías ahí acompañarnos en estas primeras preguntas? Gracias. Estaba, perdón. Bueno, entonces les decía, súper interesante. Me ayuda a agarrar un poco el hilito de las conversaciones previas y a ver qué les parece esto. Si algo no queda claro en lo que diga o no están de acuerdo, me dicen, ya sea por el chat o su micrófono. Nomás denme chance de pintarles un paisaje. Ahí les va. Entonces, yo quisiera compartirles un par de citas o a lo mejor solo una, que va a ser un poco de guía de lo que les quiero compartir y que tiene que ver con las preguntas. Dos les voy a compartir. Entonces, la primera es muy sencilla. Dice, cuando el sol de la bondad amorosa se encuentra con las lágrimas del dolor, surge el arco iris de la compasión. Es una definición de compasión poética. Cuando el sol de la bondad amorosa se encuentra con las lágrimas del dolor,
surge el arco iris de la compasión. Es de un monje de Myanmar que llevo tiempo tratando de encontrar su nombre y no me ha sido posible. Y la otra cita es de una de mis maestras principales que se llama Joanna Macy. Es igual de simple y poderosa. Dice, el corazón que se rompe puede contener el universo entero. El corazón que se rompe puede contener el universo entero. Entonces, esas dos citas van a servir de guía a lo que les quiero compartir. Y tengo en mente las 3 preguntas que hicieron como la compasión y su rol como un proceso integrativo de cuerpo, mente, corazón, espíritu, demás, la fisiología de la buena onda y los beneficios de la compasión, ¿no? Ahí les va. A ver qué les parece. Entonces, para empezar esto, solo hacer una clarificación. Gracias por poner ahí las citas en el chat. Que la compasión comúnmente se entiende como si fuera algo cercano a la debilidad o a ser menos o a pobrecita de mí o algo similar, como un signo de debilidad. Y eso no es de extrañarse en una sociedad hiperindividualista que celebra a la sobrevivencia del más apto, la competencia, etcétera, etcétera, que me imagino quizá han estado platicando de algún otro modo, pues es común, ¿no? En el que la naturaleza del ser humano se concibe como algo muy diferente y muy separado de todo lo demás y sobre y por encima de todo lo demás, en el que el espíritu inclusive de la condición humana se concibe como si fuera algo competitivo, como si fuera superior, encargado de controlar y manipular las cosas. Bueno, pues es algo anticuado, muy limitado y últimamente erróneo, como creo que sabemos, ¿no? Entonces, pero los desarrollos de la ciencia occidental últimamente han estado como apuntando en la misma dirección de los saberes contemplativos y espirituales de hace mucho tiempo, ¿verdad? No solo de las tradiciones contemplativas de Oriente, sino también de nuestras tradiciones nativas de las Américas, ¿no? Entonces, con esto nos llega como diferentes ángulos en la valía, el valor de un corazón abierto, de un corazón compasivo, ¿no? Y eso entonces, eso es como un poquito el contexto de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, entonces la compasión la podríamos definir, como dijimos inicialmente, que quizá está medio oscuro y necesitamos hablar de ello, pero la etimología de la palabra compasión es literalmente, significa sufrir con, estar con, connota una habilidad de no escapismo, sino de una conciencia de estar ahí con las cosas tal y como son. Y porque algunas tradiciones proponen que la realidad tal y como es extremadamente amorosa, es el absoluto mismo, es Dios, es como le queramos llamar. Si pudiéramos conectar con la realidad tal y como es, que eso también apunta a esa esencia de quién realmente somos, más allá de lo que acabamos de decir de la competencia y esta mirada medio confundida. Entonces, esa conciencia despierta la podríamos encontrar a través del corazón abierto en conexión con la realidad tal y como es. Si de repente es medio filosófico, me dicen. Entonces, la compasión, de acuerdo en especial a la tradición budista, pero a otras también, por ejemplo, en el cristianismo místico, se encuentran unas enseñanzas muy similares. En que hay nuestro corazón
Por ejemplo, en la psicología también mesoamericana, en la sabiduría del Tíbet, se habla de que el corazón no es solo el asiento de la emocionalidad que asociamos con la compasión, sino que el corazón en realidad es un potente cerebro. O sea, lo que entendiéramos acá como la psique, la mente, el alma, es más asociada tanto en la psicología mesoamericana como en la tradición budista tibetana, como en muchas otras, con el corazón. Y esto sirve como para reforzar esa idea que la compasión no es algo blando, no es algo de seres como de, ay, las mamás de las... No, no, no. La compasión es algo muy poderoso, en realidad. Y entonces estas tradiciones, la budista sugiere que para conectar con la realidad tal y como es, no solo se requiere de la compasión, sino de la sabiduría. Son las dos alas del ave, ¿no? Y esas dos cualidades se asocian con la mente-corazón, ambas, ¿no? Bueno, entonces voy a ir como aterrizando más y más hasta llegar a la fisiología de la buena onda. Entonces, esta compasión está asociada, como les estoy diciendo, proponiendo o invitando a considerar con una claridad de visión. Entonces, también hay una idea ahí asociada con esta sabiduría cardíaca, con esta conexión al corazón que nos permite ver más claramente. Pero ahí les va el truco o uno de los trucos que hay en eso. De nuevo, no es la emocionalidad al 1000%. No, no, de eso no estoy hablando. Estoy hablando del órgano cardíaco del corazón y sus capacidades perceptuales. Y ahí por un ejemplo muy concreto podría ser las neuronas espejo de la neurociencia, en las que, en especial en los mamíferos, como nosotros, se ha estudiado bastante que el comportamiento que se observa en otro miembro de la comunidad, por ejemplo, un venado, si somos venados nosotros, y el venado más hasta allá, que está más para allá pegado al río, empieza a detectar la presencia de un potencial depredador y hace ciertos movimientos, pum, pum, a nivel somático y a nivel del campo de nuestra comunidad. Yo siento eso, porque es como si somos parte del mismo cerebro que comparte neuronas, nuestra comunidad. Esa es la idea como de las neuronas espejo, que se activan de manera no local entre tú y yo. Bueno, dejemos eso a un lado un segundo. Entonces, el corazón tiene esa capacidad de percepción. Imagínense cómo sería percibir nuestra realidad desde el corazón. Entonces, las dos alas de conocimiento redentor o sabiduría y compasión están centradas en el templo corazón, ¿no? Entonces, la compasión, no solo como la capacidad emotiva de conectar con la experiencia de otro o del sufrir con, que sugiere la etimología de la palabra, sino también de conexión con algo más amplio, con una sabiduría más amplia que la del yo, limitado. Entonces, hasta ahí más o menos nos estamos entendiendo. Está interesante, bien, ¿no? Mal, sí, súper. Ok. Ahora 2, 3 cositas más y luego adentramos más en la cuestión fisiológica. ¿Qué es esto? Recordándonos lo que nos puso muy bien, gracias Camilo. Zulma nos ayudó a ponerlo acá. Dice, cuando el sol de la bondad amorosa se encuentra con las lágrimas del dolor. Eso encierra en gran medida esta definición que estamos con la que estamos jugando hoy de compasión.
que es para tratar de redondear la introducción ampliada, que es que todos sufrimos, todos la pasamos difícil. De acuerdo a la tradición budista, el sufrimiento es una de las marcas de la existencia. Es solo por decir que es algo universal, que nos hermana a todas. Entonces es necesario forjar, crear, practicar. Ese era mi punto que quería hacer hace un momento. Esta actitud compasiva, principalmente con nosotras mismas, nosotros mismos, que somos el que más lo necesitamos. Y especialmente si queremos ayudar a otros. Se utiliza la metáfora medio mecánica acá de algunos maestros de que, bueno, que necesitas ponerte tu máscara de oxígeno primero para después poder ayudar a los demás. Entonces se habla como de la autocompasión y del autocuidado. Y el prefijo auto últimamente es medio interesante. No sé si nos va a dar tiempo de hablar de eso, pero entonces eso nos va a servir la autocompasión, el autocuidado de entrada, como a abordar un poco la fisiología de esto, los beneficios de esto, lo que nos decían en sus preguntas. Pero de entrada quiero compartirles algo que ojalá quedara muy claro. Como cualquier otra cosa en la vida, la compasión es entrenable. No es solo esta gran compasión que demostró alguna figura histórica como Buda o como Jesús o como Gandhi o como cualquier otro bodhisattva o Buda o maestro de alguna, no es específica de ellos, no es exclusiva de esos grandes seres. Está distribuida por toda la creación, o sea que tú y yo tenemos esa misma semilla dentro. Eso es muy, muy, muy importante, porque eso abre camino para lo que sigue. Entonces, que es entrenable, que es maleable. Y entonces aquí les introduzco un concepto más o menos técnico de la neuroplasticidad. Porque esto que es entrenable, la compasión, a nivel fisiológico, se entiende o hay una infinidad de estudios en torno a esta capacidad de plasticidad o de cambio, de aprendizaje de nuestro sistema nervioso. La compasión enfocada a uno mismo, o sea, la autocompasión, uno de sus principales efectos es la facilitación de la neuroplasticidad, que es la base fundamental de la integración y del bienestar integral, cuerpo, mente, espíritu, corazón. Entonces es, pues, importante, ¿no? Entonces ahí les va. Esta es como la segunda parte de quizá 3 que les quiero compartir antes de abrir el espacio a preguntas. Ahí les va. Entonces, sabemos que nuestra fisiología dicta muchas de nuestros estados de ser, ¿no? Hay una fisiología ligada que es a la reactividad, a la mecanicidad, que se habla de esta respuesta de ataque, huida o congelamiento. Si la han escuchado, ¿no? Cuando hay algún peligro, una amenaza percibida desde nuestro punto de vista, se activa esa fisiología y es extremadamente útil para salir del apuro, pero es extremadamente erosionante y conducente a la enfermedad cuando se vuelve crónica. Y se habla también que esa fisiología del estrés es crónica en nuestras sociedades. De hecho, como que el sistema pareciera que estar montado para alimentar esa fisiología con tanto bombardeo, simplemente con la adicción a estos aparatitos suficiente para activar una fisiología del estrés constante.
Entonces, no se diga nuestras relaciones interpersonales, etc. Hay gran necesidad de practicar la autocompasión y la compasión para con otros, ¿no? Porque hay una constante comparación social, una ruminación o autorruminación, esa virtud de la mente de estar piense y piense, la mente de mono dándole vueltas a las cosas. Tantas ideas y prejuicios que tenemos, el perfeccionismo, depresión, ansiedad. La lista es larga. Se ha visto, se ha comprobado que la compasión tiene un efecto bastante positivo en todas estas dinámicas psicológicas, emocionales. Así de, para los que les gustan los numeritos o los estudios, ¿no? Se ha comprobado que disminuye el autocriticismo, contribuye a un sentido más ampliado de interés y de cuidado, no solo para yo, o sea, egoísta, un poco más amplio, disminuye ese centrarse, sentirse alienada, separada de los demás, que yo utilizarme como referencia para todo, eso lo va disminuyendo. Y sabemos también que la compasión a nivel fisiológico está íntimamente ligada a la hormona del amor, que le llaman la oxitocina. Entonces, seguramente algunos de nosotros hemos estado al menos enamorados, al menos quisiera creer, espero, una vez en nuestras vidas con algo o alguien. Y hasta se nota en los ojos, ¿no? Eso es a nivel fisiológico, la oxitocina, todo lo que da. Entonces, pues bueno, este rayo compasivo dirigido hacia nosotras mismas, nosotros mismos, tiene una infinidad de buena onda. Entonces, les voy a compartir 3 aspectos o 3 prácticas o 3 dimensiones de unos académicos, investigadores, que consideran que conforman esta práctica de la autocompasión, para aterrizarlo más y más, ¿ok? ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Entonces, el primer punto, muy importante, es que ser amable con uno mismo. Autoamabilidad, autocariño, autorrespeto. Porque esas voces del crítica interno son devastadoras, al menos en mi experiencia, en mis propias voces. Es lo que más me da para abajo. Entonces, el primer punto de la autocompasión es ser amable con uno mismo, ser amorosa. No estarme enjuiciando por cómo se ve mi cuerpo, por cómo hablo, por cómo esto, por cómo el otro, por cómo que no soy suficiente. Ese fantasma hambriento del crítico interno. Le podemos dar alimento nutritivo a través de la compasión. Cariñosa, no estar tanto reaccionando ante mis propias respuestas, etcétera. Esa es la primera parte. La segunda parte, y si a alguien le interesa, los que proponen esto se llaman Christine Neff y Chris Kermer. Ahorita si quieren lo apunto ahí. La segunda dimensión es cultivar un sentido de humanidad compartida. Sentido de humanidad compartida. Y muchas veces en las tradiciones se hace a través de lo que decía hace rato, el sufrimiento, que todos sufrimos. Eso invita a un sentido de humanidad compartida. Cuando yo me siento que yo soy el único, es bien chistoso, que el único que sufro, el único que cargo con tanto pesar y con eso es más problema que el pesar mismo. Cuando me doy cuenta que entonces tú y yo sufrimos,
que tú y yo tenemos esa voz del crítico interno, que tú y yo no estamos tan contentos con cómo se ve nuestro cuerpo, que tú y yo, etcétera, que es algo que nos une, esa experiencia nos une, en vez de yo sentirme separado, ¿no? Y de una manera más como espiritual, dicen que entonces este sentido de experiencia compartida trasciende e irrumpe el reino del ego. Y la tercera parte es pues el cultivo de la atención plena, a una presencia más afinada al momento presente, al regalo del presente. Entonces, para esas tres dimensiones hay prácticas específicas para cada una de ellas, pero esta tercera de la atención plena es la de las que más se conoce, del mindfulness, ¿no? De la mente llena. Pero a mí mindfulness, bueno, cuando hablo inglés sí uso mindfulness, pero en español me gusta mucho más mente plena, presencia plena, porque va más al grano, porque no tiene que ver con una mente llena, para nada. Tiene que ver más bien con una mente no tan juiciosa, con esa secretaria interna que todos tenemos que le está dando y dando y así de la punta y nota y de esto y esto, entonces esto y no despedirla, pero ay, no darle tanto trabajo, así como espérame, vamos a estar con lo que es. Tiene que ver más con eso, con la capacidad de estar. Y como muchos de nosotros sentimos tanto, es a veces difícil estar con nosotros. Yo siento tanto. Y está difícil. Entonces yo me invito a mí mismo a generar maneras de estar, de no negar el tanto que siento, sino más bien generarlo el recurso suficiente para poder estar con el tanto que siento de la mejor manera posible. Eso todo se los platico porque todo eso yo lo siento asociado con la atención plena. Y notar, el último ejemplo que tengo de ahí es yo notar la adicción, mis adicciones, mis tendencias, mis reactividades. A cada rato quiero estar viendo el teléfono, a cada rato. Y yo creo que rara persona no pudiera relacionarse con esa práctica. Pero ¿por qué lo quiero ver? A ver cuántos likes me pusieron, a ver. Sí. Pero ¿qué hay detrás de qué es lo que estoy escapando al momento presente? Pero también puedo ver mi teléfono con plena atención. Entonces, pero bueno, a mí me sirve al menos como punto de entrada de mis prácticas o hábitos escapistas, adictivos, que no nutren mi ser. Bueno, entonces, para ir terminando de mi parte esta breve charla, entonces la compasión, yo tengo aquí le llaman tanka, una pinturita de un personaje que tiene una espada en la mano derecha y un libro en la mano izquierda. Y ese personaje es asociado con una mirada clara y con la sabiduría que corta, como con la espada, la ilusión, la confusión y el sufrimiento. Y lo tengo aquí para que me acompañe y me recuerde eso, especialmente que supuestamente aquí en este escritorio, pues es donde escribo, ¿no? Y así. Entonces, y allá hay otras figuras. Yo necesito al parecer muchos recordatorios, a lo mejor soy muy olvidadizo de esta capacidad compasiva que tengo, que tú tienes y que todos tenemos, ¿no? Entonces,
espero que desde como de lo que empecé más general o profundo o etérico hasta lo más concreto que la fisiología de la buena onda, que en realidad la compasión hace una tiene un gran rol ahí, ¿no? Que es entrenable, que no tiene que ver con darse al dramatismo y emocionalidad de las cosas. Eso no es una persona compasiva. No es una persona compasiva tampoco en el sentido más técnico, la que está juzgando y pobrecito, mira, está en la calle, mira. No, eso tampoco es eso. Sí se trata de sentir, se trata de trascender el entumecimiento de la mente y el corazón, pero a la vez la compasión es muy poderosa. Trae consigo una resiliencia tremenda. Esa es la verdadera compasión. Y esa es cultivable, esa es digna de ser celebrada y honrada porque esa es, bueno, no sé cómo ustedes manejen sus lenguajes y así, pero eso es como una esencia de Dios o del gran espíritu o de mi corazón o del corazón de mi corazón. Entonces, creo que ahí más o menos quisiera pararle para ver cómo estamos. No sé, el que procede Marcela, preguntas, Ángela, Daniel, ¿qué más, qué menos? ¿Cómo estamos? Gracias por escucharme. Súper, gracias, Adrián, fantástico. Aquí todas tomando nota y Laura Victoria también hizo un ejercicio muy bonito que fue como apuntar en el chat estas tres cualidades de las que nos hablabas. Bueno, Laurita nos va a acompañar en este momento del encuentro de preguntas, intervenciones, así que quien quiera preguntar alguna cosa, sugerir algo, adelante, por favor. También comentarles que pues las personas que en el círculo pasado quedaron con el uso de la palabra y no pudieron hacer uso de ella, pues entonces también podemos darle prioridad a estas personas, especialmente pues de pronto hacer un llamado para que las que no hemos podido participar, las que no han podido participar, puedan en este círculo hacerlo, de pronto las que ya hemos tomado uso de la palabra en los anteriores círculos, dejar como un espacio para las personas que no lo han hecho, pues como para poder tener todas esta experiencia de poder generar una pregunta a nuestros invitados, a nuestro invitado. Entonces, no sé si recuerdo muy bien que Marcela era una de ellas del círculo pasado, no recuerdo la otra persona, entonces pueden disponer del uso ahora o quienes quieran hacerlo también en este momento. Yo quería tener una pregunta. Espérate, pongo la cámara. ¿Sí me están oyendo? Sí. Sí, Camila, te escuchamos bien. Ok, bueno, muchas gracias, Adrián, súper interesante. Yo, pues, soy bióloga también y estaba como explorando un poco tus publicaciones, eh, aunque, bueno, no, mi campo es otro. Pero cuando tú hablas, primero, bueno, que hay esa respuesta fisiológica como al peligro, como al que es lo, pues, como esa constante atención. Entonces, y pues que esa es la que deteriora. ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿cuáles son las acciones que generan esa oxitocina? Y también si siempre los estímulos vienen de afuera, de adentro, es una doble, o sea, siempre hay como un constante intercambio entre lo que está adentro y está afuera, lo digo porque es que siempre
como estas ondas, siempre es como no, pues todo lo que está en tu interior es lo que se va a reflejar en el mundo, ¿no? Cambia tú, cambias el mundo, pero a veces también yo me pregunto cuál es esa influencia del medio en donde estás para que adentro se generen esas reacciones erosionantes para tu cuerpo y cómo en unos ambientes que te generan tantas reacciones como desde adentro puedes resistir, ¿sí? No sé si... Súper, sí, Camila, entiendo. Gracias. A ver, tú me dices si ayuda. Apunté 2, 3 palabras aquí y ahí te va. La primera que apunté fue lo de qué acciones o cosas promueven el desarrollo de la oxitocina, ¿no? A nivel fisiológico. Y si eso puede estar afuera, puede estar adentro, etcétera. Dentro, en las tradiciones contemplativas, la atención es de lo más valioso, quizá el tesoro más valioso que tenemos. Porque ahí te va. Tiene todo que ver con tus preguntas, con tu línea de cuestionamiento, que es súper interesante. Porque yo y tú pudiéramos percibir la misma cosa, pero a mí me podría causar un estrés tremendo, una amenaza inclusive de sobrevivencia. Y a ti no. A ti todo lo contrario. A ti, entonces esa es la parte que es entrenable. Ahí te va. Entonces, la fisiología de la huida, el ataque, el congelamiento, del estrés, se asocia en gran medida a la enfermedad, cuando es crónica, como decía, ¿no? Es súper útil para ti, para mí ha sido evolutivamente, como nos enseñaron a ti, a mí en la escuela, biología, ¿no? Es una de las fuerzas de la evolución, la adaptación a través de pues poner atención a los peligros, ¿verdad? Bueno, aquí lo que se dice es que de esta fisiología ha sido súper útil, pero ahora esos peligros que antes evolutivamente significaban la vida o muerte de nuestro clan o de tú o yo, ahora en su mayoría no existen. Ahora nada más son cuestiones más sociales. Entonces, pero esta capacidad evolutiva está acumulada, está informando nuestro accionar a nivel biológico. Y esa es la sugerencia, que reaprender a modular nuestras reacciones ante el estímulo externo. De ahí vienen las acciones que potencialmente generan oxitocina. Porque entonces esa fisiología del estrés es cuando percibo todo como una amenaza y escala a trauma cuando percibo aquella cosa como si estuviera poniendo en peligro mi sobrevivencia. Entonces, si te fijas ahí, yo puedo asociar una experiencia estresante con mi familia. Y para ti, tu familia podría ser lo que te contiene un sentido de pertenencia, de seguridad. En tu caso, tu familia sería conducente a que tú produzcas oxitocina. En mi caso, mi familia sería conducente al estrés. Nunca es tan blanco y negro, porque en especial las familias suelen causar las dos cosas. Pero mi punto es ese, que entonces es entrenable la capacidad de dónde surge esa oxitocina, por nombrar una de las hormonas principales de la buena onda, que hay muchas, ¿no? Entonces proviene de cuando nos sentimos seguras, proviene de cultivar una sensación de que puedo ser quien soy, de que no le debo nada a nadie, ¿no? Proviene de cuando me siento escuchada, proviene de no estarme enjuiciando ni dando vueltas a 1000 cosas que me dicen mis propios pensamientos y elucubraciones de las cosas. Simplemente proviene de cultivar espacios internos más en paz, más de relajación. Ahí, en la fisiología de la relajación, produce una cascada de buena onda, de bienestar. Entonces,
las prácticas como la que vamos a hacer al rato, como la que hicimos de centramiento, como las que han estado haciendo, ejercitan ese músculo de la compasión y de la resiliencia que trae, ¿no? Que la resiliencia que trae la fisiología del estrés es fuerte, es importante, pero se sugiere que esta fisiología y esta manera de ser es mucho más poderosa, mucho más efectiva, mucho más sustentable y viable a través del tiempo, porque el cóctel químico que desenlaza o desarrolla el estrés es muy poderoso, es adictivo, pero no es viable. O sea, no se puede vivir así todos los días. Sí, Ajá. una cosa, perdón, que Dale, interrumpa, es dale. que, porque digamos, ese discurso, pues en mi contexto, por ejemplo, de mi vida o en el, no sé si el de las personas que están aquí, pues es como más lógico, ¿sí? Pero a veces yo trabajo con personas que viven, por ejemplo, en un hogar con mucha violencia, en un ambiente lleno de ruido, bueno, en un ambiente externo, ¿sí? Supremamente, pues, como supremamente eh, agresivo y bueno, y en eso. Entonces, ¿cómo sembrar esa semilla para que, pues, como para que las personas empiecen como a autorregularse, ¿sí? Porque uno la saca, pues si uno saca a esta persona y la lleva a la playa y le hace una meditación o lo hace, bueno, se siente mejor, ¿sí? Pero pues esa no es su realidad porque está viviendo. Entonces, ¿cómo sembrar una semilla para que autogenere ese bienestar desde, ¿sí? A pesar de esto, porque ese intercambio completamente en situaciones muy extremas, pues, pues es difícil, ¿no? Como uno, como siembra una semilla en una persona o en nosotros también, para que en unos ambientes muy agresivos que producen esa reacción crónica de estrés, pues se tenga la capacidad de autorregularse. Súper. Bien. Gracias. Porque creo que eso ejemplifica la realidad de la mayoría de nosotros. A distintos grados, obviamente. Muchos somos muy privilegiados, pero así de que uno vive en el medio ideal es casi imposible. Entonces, en especial en la población, en el sector de la población con el que tú trabajas, en el que reina la violencia y injusticias y una serie de cosas, es posible. Entonces, ¿cómo sembrar esa semilla? Ahí yo haría muchísima hincapié en la creación de esas condiciones, en el altar interno, en la práctica meditativa en medio del caos. Pero se puede hacer desde intervenciones muy sencillas, muy no así de que, bueno, pues es que yo no tengo en dónde estar en silencio en mi casa. Bueno, entonces hay prácticas que podemos hacer con ruido y con los ojos abiertos y con, ¿sabes? O sea, como esta práctica, o sea, esa conciencia contemplativa es portátil, es asociada o se facilita de acuerdo a ambientes pues más en paz, más que conducen a la relajación, en la naturaleza, pero la gran mayoría de las veces eso no es posible. Entonces, invitar una y otra vez a que eso existe dentro, a que eso es posible cultivar dentro. Y hay una cosa que puede redondear ahí, no sé si algunos conozcan el trabajo de Viktor Frankl, ¿no? Entonces, él es un muy buen ejemplo que podemos usar inclusive en nuestras intervenciones. Marcela levantó la mano y por acá hay otras preguntas, las estamos viendo. Ya voy a terminar con esto, que es que, bueno, el hombre tuvo una vida muy complicada, ¿no? Los campos de concentración y demás ejemplifica mucho este elemento difícil el cual afrontar, y él decía que entre el input externo y mi respuesta hay un espacio
Estoy parafraseando, lo dijo mucho más bonito. Ese espacio es donde se encuentra la liberación. Ese espacio nadie nos lo puede quitar. Por más relaciones violentas, abusadoras, etcétera, con las que estemos abiertas, ese espacio de nuestra humanidad, de nuestra esencia, nadie lo puede violar, trastocar. Y eso se practica. Eso es practicable, ir una y otra vez a reclamar ese espacio. No sé, ya me estoy clavando de más. Hay más preguntas, pero gracias, Camila, por las preguntas. No sé quién está, Laura, o al tanto ahí como de cómo va la cosa de las preguntas. Sí, Adrián, muchísimas gracias. Entonces, si quieres, damos paso a la intervención de Marcela y después, si gustas, Camilo, te puedes activar tu micrófono para contar la pregunta que también escribiste en el chat, que todos estamos muy interesados también en ella. Si no, pues entonces también puedo leerla yo. Sígueme, Marcela. Hola, buenas tardes. Bueno, digamos que hay algo que me estaba movilizando como todo este tiempo, que no sé bien cómo hacer la pregunta, pero lo voy es como a contar, que de pronto por ahí pueda salir algo. En estos días pensaba todo el tiempo como que me daba cuenta de alguna forma que había implementado en mi vida o que había adquirido como unas herramientas que me daban paz, tranquilidad, como de alguna forma compasión conmigo misma, que creo que es uno de los retos más fuertes. Pero también identifiqué cómo, o sea, cómo el contexto o es tan fuerte este discurso afuera que logra sacarte, ¿sí? Entonces lo experimentaba, digamos que de alguna forma yo tenía ya mis herramientas y eso también me estaba permitiendo y yo vivía la vida de otra manera, ¿no? Como más alegre, con más expectativas, o sea, con más expectativas, no, sino como con más esperanza, como una forma más amorosa, que a mí me funcionaba sin desprenderme de la realidad de lo que está sucediendo y de todas esas cosas que también se movilizan. Pero digamos que también identifiqué cómo o sea, cómo la influencia de las otras personas, ¿no? Y como eso también empezó a hacer como que ese rechazo de pronto a estas posturas, empezó a hacer que yo me retirara de alguna forma también de mi lugar, de decir, ¿será que soy muy fantasiosa? ¿Será que es que tocas vivir en sufrimiento? ¿Será? Y de hecho, hace poco admitía yo y decía como, no, me hice retroceder a mí misma también frente a lo que me encontré en el espacio de la realidad, ¿no? Y digamos que esto también me llevaba ya como con esa cuestión, ¿no? Como que identificarlo. Pero luego también pensaba, bueno, afuera yo veo y también como a nivel de las personas que acompañan, de todos los profesionales que están también como al tanto de todo el trabajo social, como hay como una, no sé, escasez de autocuidado, pero no es escasez de autocuidado, sino de interiorizar el discurso. Lo notaba yo, no sé si se dice así. Y, y ya llegaba un punto en el que yo decía, ay, ya estoy mamada, o sea, como que ya no quiero ni compartir mis prácticas, ni compartir mi actitud, ni nada. O sea, yo decía como, ay, ya llega un punto en el que no sé, toca vivir así como tabla en unos espacios y en otros sí ser, porque en serio como que el que tú lleves esa postura y esa forma de vida hace como esto en ese espacio, o sea, uno lo siente como wow, y ve cómo las personas se ponen como a la defensiva. Entonces, uno es bueno, yo siento que hay un discurso como muy fuerte, ¿no? Y también cómo hace uno para estar en ese espacio, como en ese compartir con las otras personas, creo que es de las cosas que más se me han dificultado. Como, en serio, yo ahorita ya estoy como, me rindo, me rindo. Y lo quería traer porque no sé qué cosas podemos identificar o sacar también de todo el tema también como de la compasión un poco y de todo de su movimiento y demás. Gracias. Gracias, Marcela. Bueno, se me ocurren un par de cosas. Y que es que yo me puedo... resueno mucho con tu experiencia.
Porque inclusive, o sea, para el común denominador de la mayoría de las poblaciones, pues esto de la compasión es como decíamos al inicio, es como muy, muy vainilla, es como de muñequitas, es como de ¿eso qué? Eso como que con qué se come, ¿qué eso qué tiene que ver? No estés molestando, hay cosas más interesantes por las platicar, etcétera. Al menos en México, en las cosas de la ciudad de donde yo nací, las cosas se ponen de moda, van y vienen. Entonces, a mí me ha servido mucho, Marcela, la compasión, la autocompasión en particular, es una práctica asociada que ayuda a conectar con mi verdadera naturaleza. Y eso no es solo así súper filosófico, no, tiene que ver con crear una barrera de autocuidado con el que dirán, con los mensajes del sistema operativo de las sociedades industrializadas, que van muchas veces en contra de una manera más amorosa de ser, ¿sabes? Y eso al mejor de nosotros, conectado a esas cosas, sin un proceso de autoindagación, termina siendo como una especie de robot que, como tú has empezado a sentir, es posible que se empiece a traicionarse a sí mismo, a lo que siente su corazón, por seguir las respuestas y dictados de la sociedad, de la familia, que no necesariamente con mala intención, sino que, pues porque así es y por una serie de cosas. Entonces, a través de las prácticas personales, eso es como que el pilar fundamental de todo, la práctica personal. Yo hacerlo. Porque ahí uno me ayuda a generar ese sentido de resiliencia, de que no me tumbe cualquier cosa. Que no me ponga a dudar cualquier cosa. De manera nociva me refiero a la duda, ¿no? Dudar de mí misma. Y otro es que me provee inspiración y herramientas para poder afinar mi discurso, depende con los que esté hablando. Eso es, yo lo he encontrado, eso es todo un arte y cada vez aprendo un poquito más de eso. Entonces ayer antier yo le preguntaba a Marcela, la otra Marcela, más o menos por dónde iba la cosa, porque a mí me ayuda, digo, puedo confiar plenamente en mi capacidad de conectar con el corazón del grupo y así, y puedo experimentar, pero ¿para qué jugarle? Mejor pues si hay alguien que me puede ayudar, le pregunto, y ya, ok. Y eso me ayuda a afinar un poco mi lenguaje, mi vocabulario, el mensaje. Pero eso, Marcela, está inspirado en mi experiencia personal y en lo que me cuentan otros. Y lo último es que es súper útil juntarte con amigas, amigos, gente, así como esta comunidad, con una visión en común, con intereses similares, porque nos nutrimos los unos a los otros, nos inspiramos los unos a los otros. Sentirme como el llanero solitario en contra del mundo, híjole, es muy cansado, qué difícil eso, y no es viable, no es sustentable, no es conducente al autocuidado. A veces sí toca darle, pero luego, espérame, ¿dónde están 1, 2, 3 por mí mis amigos? Eso es lo que se me ocurre. Gracias, Marcela. ¿Ayudó? Espero que sí. Bien. Gracias, Adrián. Camilo, si gustas, puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta. Vale, gracias. Hola, Adrián. La pregunta va bueno, a veces estamos en situaciones que no son, digamos, muy favorables en cuanto a nuestra vida cotidiana
Entonces entramos como en un proceso, digámosle, terapéutico para fines de la pregunta, en donde logramos salir de esa situación, pero después de un tiempo, como que si no seguimos de alguna forma teniendo esa práctica que nos llevó a ese nuevo estado, como que volvemos otra vez al estado inicial. Por qué se da esto? Digamos, no sé si se puede hablar de a nivel neuronal o si haya otra forma de entender este, digamos, retroceso. Gracias. Gracias, Camilo. Híjole, pues sí. ¿A quién no nos ha pasado eso, no, Camilo? Entonces, a ver, se me ocurren un par de cosas. La primera es que en base a nuestra fisiología, algunos proponen que se requieren de 30 días, de un cierto periodo de tiempo para desterrar, por decirlo así, el hábito que no nos ayuda y cultivar el hábito que es más sano. Entonces, independientemente de si son 30 días, a mí el 30 me gusta porque también tiene que ver con otras cosas, como cuando algún personaje histórico se fue por ahí a... Bueno, entonces, pero lo que sugiere esto en mi mente es que hay un periodo de nuevo, de entrenamiento, de cultivo de esa neuroplasticidad, de mover nuestra fisiología y nuestras respuestas en base a un comportamiento más sano, más como quien dice, chicle y pegue, que pegue, que sí, que la semilla que estamos sembrando sí florezca. Eso requiere práctica, como todo. Entonces, si sentimos que regresamos al cero, eso creo que tiene que ver, podría tener que ver con que no hicimos la práctica positiva o propositiva lo suficiente. Entonces es cosa de no soltarle. No es por arte de magia. Pero ahí hay varios factores que también influyen. Eso es por un lado. Y la explicación que se da es que que no soy un experto, sí, esto, pues, tengo un background científico, pero pues voy aprendiendo más. Entonces, la idea es que las neuronas, las redes neuronales, con las prácticas se activan unos pasajes y otros no, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, a la hora de una práctica de autocompasión, se activan ciertas vías, ciertas rutas sinápticas, la sinapsis entre neuronas y neuronas. Con el uso se cementa esa vía. Entonces, para que se cemente esa vía de comunicación de la buena onda, necesitamos la práctica y seguirlo haciendo, ¿no? Y la otra esa es una. La otra es más que nada que yo soy partidario de un proceso de desarrollo espiral, en el que casi nunca es lineal la cosa, de A para B y de ahí para allá. Pareciera que vamos revisitando las mismas lecciones una y otra vez, pero es imposible que el Camilo de hace un año, aunque sienta que regresó a lo mismo, Camilo no es el mismo, ni Adrián. Por lo tanto, pareciera que estoy revisitando el mismo paraje, pero en la espiral va en otro nivel. Entonces, eso a mí me ayuda. Al menos si eso no es cierto, me ayuda como porra. Como para, sí, otra vez lo mismo, porque eso suele ser devastador. Si se repite la misma historia, es como que, Dios de mi vida, ¿sigo en lo mismo? A lo mejor no. A lo mejor es otro ángulo de la misma experiencia que me hace falta ver y aprender. Y eso es como que, mucho más amable conmigo y mi propio desarrollo. Que, Adrián, ya viste, eres un bueno para nada. No, que mucha práctica, ve, estás igual.
Pero bueno, no sé, eso espero sirva, Camilo. ¿Sí? Gracias. Sí, A ti. muy bien, gracias. Un gusto. Gracias, Adrián. Bueno, entonces les comento, Lady Torres, puedes activar micrófono y seguimos después con Lorena Castro y Claudia. Gracias, Laura. Buenas tardes. Gracias, Adrián. Tienes una energía muy bonita, como súper paz, como que transmites un montón de paz y también agradecerte por eso. Bueno, yo resueno mucho con lo que están pues diciendo, preguntando. Quería compartir un poco como lo que ha sido mi sensación respecto a es algo que decía Marcela y es sentimos que estamos retrocediendo, ¿sí? Y precisamente ahorita Adrián nos decía como, y es algo que me pasa un montón, es como yo tanto ya que supuestamente había logrado en términos espirituales y vuelvo a sentir como esta cosa horrible dentro de mí. Y siento que pasa un montón, ¿no? Y mi mejor amiga siempre me dice como nunca, nunca retrocedemos, realmente, nunca retrocedemos. Quería compartirles una frasecita también respecto a lo que mencionaban de estos contextos difíciles en donde pues la realidad por fuera es bastante compleja y en donde sentimos como que estas prácticas espirituales o esta búsqueda de la compasión es como que antes nos aparta de ahí y es difícil como experimentarla, pues para las personas que están en estos contextos. Entonces, a mí me gusta mucho la literatura infantil, estoy enamorada de eso. Y hay una autora que se llama Michelle Petit, y Michelle Petit habla de la literatura en esos contextos difíciles, y ella dice que en los contextos más desfavorecidos debemos tratar de vivir. En este momento yo estoy en un contexto difícil, que es el sistema educativo, que me parece que tiene unas prácticas muy, muy crueles. Y me está pasando eso, me desanimo muchísimo porque digo, ¿por qué hay tanta crueldad aquí? Es como el contexto en donde uno menos lo esperaría. Y esa crueldad de los maestros muchas veces, de todo lo que pasa en torno a los niños, me desanima, pero al mismo tiempo siento que debemos pues transitar eh, ese como ponernos en el lugar de por qué está pasando esto o simplemente como mirarlo, detenernos y decir, no voy a juzgar mi sensibilidad frente a lo que estoy viendo, frente a lo que está pasando, simplemente observaré. Si voy a ser un testigo o voy a ubicarme en el lugar del observar, como decía Adrián. Y bueno, ya diciendo eso, mi pregunta concreta, Adrián, es, me cuesta mucho hacerlo, a pesar de que lo diga en este momento. Sí, me cuesta mucho ubicarme en esa posición de lo observo y voy a dar lo mejor de mí y no voy a juzgarme a mí misma, ¿sí? Porque transito sentimientos de dolor, de angustia, de decir, no, puede que esto no es lo mío, esto me atormenta, este entorno cruel y despiadado. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos convertirnos un poco más en esos observadores de lo que sentimos sin juzgarlo, ¿no? O sea, yo siento que creemos a veces que vamos a llegar al nivel zen de la espiritualidad y decir como estoy bien, el entorno llega a mí, pero pues no me cambia. ¿Cómo crees tú que podemos situarnos en esa posición de testigo frente a nosotras mismas? ¿Cómo decir, ok, estoy transitando este dolor, esta tristeza, transítalo, me cuesta muchísimo. Entonces, era esa mi pregunta y muchas gracias nuevamente. Gracias, Lady. Gracias por compartirnos también un poco ahí de tu experiencia. Y pues sí, te entiendo. No sé si para alguien sea fácil. Yo no he conocido a nadie que la práctica y así sea, sí, no, esto es como pan comido. Entonces eso también ayuda así como la experiencia de humanidad compartida que estábamos hablando, ¿no? El estar aquí nosotros en diálogo es una práctica de autocuidado y autocompasión vista, bueno, lo que estamos haciendo yo quisiera creer que lo es, la escucha consciente y así,
y el decir que yo me puedo relacionar con eso, etcétera, justamente estoy poniendo en práctica una o dos o tres de las tres dimensiones que les compartí. Entonces, con eso quiero como traer más a la superficie que, como nos platica Lady, lo más concreto es práctica, práctica y práctica. Pero hay diferentes tipos de práctica. Una que le llaman más formal y otra informal. Esto en el sentido como de las tradiciones meditativas. La formal se toma forma como lo que tenemos en la cabeza, como lo que es la meditación o algo similar, estar sentado, sentada, acostada o caminando, pausando, bajando el ritmo, bajándole la prisa. Es eso. Pero hay otra, que es la informal, que es ahorita, que es todo el tiempo, que es cultivar esa conciencia testigo todo el tiempo, cultivar el autocuidado y la autocompasión todo el tiempo. Entonces se habla de una cuestión de como dimensión de nuestra mente que está prendida todo el tiempo. Esto está en on todo el tiempo. Y más que generarla, es como conectar con esa frecuencia, o vibración o fisiología, que eso está ahí. Entonces, desde cómo yo hablo, desde cómo yo escucho, desde cómo está mi cuerpo, desde qué es lo que comí hoy, desde cuánta agua tomé, todo eso son expresiones de compasión o falta de. Yo noto, por ejemplo, cuando no tomo suficiente agua en un día, noto que mi estado, no solo mi fisiología es diferente, sino que no estoy tomando por una práctica como si curiosamente, no sé, se los voy a confesar, como si me castigara, como de falta de amor. Y luego digo, me observo, me cacho y digo, ¿por qué no estás tomando agua suficiente, Adrián? ¿Qué es lo que... ¿Hay alguna cuestión emocional ahí mía? Que no se siente digno. No sé, es extraño, no sé si les pase a ustedes. No sé si yo soy el único, creo que no. Pero entonces, Lady, una de las prácticas fundamentales es encontrar la inspiración para con una y otra vez que nos desalentemos, no aventar el agua con todo y el bebé. No así, bueno, ya nada. No, qué terrible soy, ya mejor. No, así como en una meditación o uno de los tipos de meditación, encontrar lo que nos ayude mejor para nuestra etapa de vida, porque la de ahorita puede ser diferente a la de mañana. Y así como en una meditación en la que sugerimos, si te distraes 100 veces, 101 vez regresa tu atención a la respiración. Igual. Oye, que ya me desanimé otra vez, el sistema educativo está podrido, es una porquería. Pues, sí, en gran medida. Bueno, 101 vez puedo hacer mi aporte. O hasta que ya digo, no, sabes que esto es ya muy erosionante para mí, yo voy a montar mi propia escuela. O yo ya me voy a dedicar a otra cosa, plantar árboles, ¿no? Hacer canciones, no sé. Sí, gracias. No me quiero desplayar mucho porque hay más preguntas. Gracias, Lady. Gracias, Adrián. Sí, tenemos ya un corto tiempo. Esperemos si podemos lograr 2 intervenciones más. Entonces, Lorena Castro, si gustas, puedes activar tu micrófono y vemos si alcanzamos con Claudia. Dale. Hola, Adrián. Muchas gracias y gracias a Puenteras y al equipo y a todas las presentes. La pregunta que hacía en el chat se relacionaba con la experiencia de trauma y lo que quisiera pues que nos contaras algo más es desde esta concepción de la compasión que estamos elaborando, cómo actuar en presencia de trauma, o sea, en esas situaciones en que la mente
sigue encontrando amenazas e identificando amenazas potenciales por experiencias previas, y que puede ser a veces incontrolable, ¿sí? Como esa forma de estar percibiendo el mundo. Porque, bueno, y supongo que tú tendrás más información que yo al respecto, sobre la impresión que dejan ciertas experiencias traumáticas y negativas en el cuerpo, en el sistema nervioso, y que a veces pues pareciera que no, que no hay eso, por un lado. Y por el otro, esta no la escribí, pero a raíz de lo que, si me escuchan, dice que mi conexión es inestable. Ya mejor, ¿Me escuchan? sí. Sí, yo creo que podrías resumir Vale. nuevamente la primera, por familia, Lorena. La primera, cómo actuar en presencia de trauma desde este enfoque de la compasión. Considerando pues que hay una especie de, no sé, una percepción alterada de cómo realmente son las cosas. La otra pregunta tenía que ver con algo que estaba pensando en estos días sobre lo que podría llegar a ser un uso legítimo de la violencia y la agresividad, eh, digamos en particular para las mujeres, ¿sí? Y que me parece importante preguntar esto porque pues es algo que me conflictúa mucho como a la hora de explorar mi propia naturaleza agresiva y violenta y que tiene deseos de venganza en algunas ocasiones. Pero hay casos en los que necesitamos la violencia para salvar la vida y es algo que a las mujeres se nos ha negado sistemáticamente también. Entonces, pues me gustaría saber qué piensas al respecto. Muchas gracias a todas. Gracias, Lorena. La primera, ahí te va. Decíamos entonces, si podríamos dar una definición muy concreta del trauma, es aquella percepción, fíjate, ya sea imaginada o real, de alguna amenaza para nuestra vida. Imaginada o real es la clave. Ahí, ¿no? Porque bien podemos estar bien traumados, sin juicio, bien traumados, en base a lo que nos imaginamos de las cosas, ¿no? O puede ser algo muy concreto, de vivir en un hogar muy violento, ¿no? Entonces, con eso en mente, las prácticas de la compasión, en especial las que activan el proceso que algunos le llaman, o en la psicología junguiana le llaman como de imaginación activa, o sea, el uso de imaginería, de imágenes mentales o imágenes del alma, tiene una preponderancia fundamental en el trabajo con el trauma. Ahí te va, porque a ese nivel de la imagen es posible recrear mis historias, resignificar mi dolor y generar figuras de cuidado y de cariño, aunque no haya tenido yo la experiencia física de una madre amorosa o de un padre protector. Puedo a ese nivel de la imagen generar un efecto en mi fisiología similar al de una madre amorosa. Entonces eso sugiere que el trabajo del trauma al nivel de la compasión, de las prácticas meditativas ligadas a la compasión y el uso de la imaginería son muy poderosas. Pero ahí hay que tener hay expertos en trauma y hay que tener un cuidado, como creo que tú lo sabes, Lorena, particular, una sensibilidad refinada con este tipo de experiencias, con este sector de la comunidad, de la población, en el que uno,
Por un lado, todos tenemos trauma, todos. No hay quien no tenga, pero también hay de traumas a traumas. Hay traumas, como el que nos decías, Lorena, en el que hay un argumento circular o que colorea la experiencia. Esa es otra definición más concreta del trauma, ¿no? Que alguna experiencia pasada colorea mi experiencia en el presente. Casi se parezca o no a lo que viví, o sea, no pareciera que soy incapaz de ver la cosa de otra manera, porque eso está tan presente en mi mente, en mi corazón. Eso es complicado. Eso es complicado y el trabajo es de a poco. O hay unas experiencias con otro tipo de tecnologías o con la práctica gradual compasiva, que ahí va, o sea, ahí de a poco se habla del vórtex del trauma y que no es tan inteligente irse a aventar al vórtex del trauma. Si no tienes las herramientas para salir de ahí, ahí te vas a quedar. Entonces, de a poco generar el caminito a través del autocuidado, a través de prácticas de compasión, de atención plena, para irme acercando al contenido traumático de a poco y generar la resiliencia suficiente para poder encarar, poder traer eso a la superficie y en algún momento cambiar mi relación para con esa experiencia traumática. Entonces es un tema, es un temazo, es muy amplio esto del trabajo del trauma. Las intervenciones somáticas suelen ser muy poderosas también en relación al trauma. Y la segunda pregunta, yo no creo ser la persona más indicada para responderla, pero puedo decir 2, 3 cosas. Sí, puedo decir 2, 3 cosas de la violencia. Y cuando estabas hablando se me vino a la mente una imagen dentro de la tradición budista que se llama de los guardianes del Dharma, que son figuras que parecen como demonios, están como enojadas, parecieran violentas. Algunas tienen sangre ahí, o cráneos, y tienen todas fuego y tienen armas, ¿no? Pero esos son los guardianes del Dharma, de la enseñanza del Buda, de la sabiduría que trasciende el sufrimiento. Entonces hay un tipo de, no sé si yo le llamaría violencia, pero hay un tipo de enojo que es sagrado. Hay un tipo de emoción ligada a esa energía guerrera que es liberadora, que no es patológica. Y creo que eso habla un poco a lo que tú nos estabas compartiendo de tu experiencia o de la sistemática represión de lo femenino y de la mujer a nivel social. Esa energía yo creo que es sí o sí súper útil, necesaria de conectar con esa, pero no es aventarle más piedras al costal, eso es como muy importante, es liberadora. Guardiana del fuego sagrado pusieron por acá. En realidad eso, mi proyecto personal o mi avatar o como es Living Flames, es llamas vivas o fuego vivo. Y tiene que ver justamente con ese tipo de energía. Porque a lo mejor hay unas partes mías muy necias y requieren de la presencia de esa energía para agarrar la onda. Ya, a ver, ya es hora, ya, suficiente de eso, ya, límite. Eso es lo que se me ocurrió decir de la segunda pregunta, Lorena. Gracias. Gracias, Adrián.
Adrián, muchas gracias. Yo creo que ya por tiempo dejamos intervenciones hasta aquí. Nos quedó solamente unita pendiente de Alex, pero pues estaremos ahí atentas al siguiente círculo. Mi Alex, yo creo que podemos ya, Adrián, dar paso a la práctica y pues bueno, en resumen, contarte que el chat desbordó de agradecimiento a ti y a todo lo que nos has traído hoy. Estamos muy, muy agradecidas contigo. Gracias, Laura. Y gracias, si no me dio chance de... Muchas veces sí me da chance de estar al tanto del chat y de hacer lo otro y lo otro. Ahora no tanto. Así que gracias también por sus contribuciones ahí. Sí, entonces hagamos la práctica. Qué bonito, todavía nos falta una práctica, está genial. Entonces son... ok. Bien. Me dio sed hablando de agua. Les invito, como hicimos inicialmente, yo sé que se pudo haber movilizado muchas cosas ¿no? con la conversación ahorita y activa quizá un poco el lado más mental y así. Ese le vamos a pedir que se apacigüe un rato ahorita para hacer la práctica más a gusto. Entonces, vamos a hacer una versión, sí, una versión de una práctica. Entonces les invito, si traían pluma, cuaderno o ese modo de ser, dejarlo un poquito a un lado. Asegurarle que no lo vamos a dejar abandonado. Seguramente vamos a regresar ahí, pero y cerrar nuestros ojos si eso se siente bien. Y conectar con nuestra respiración. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Después de escuchar a las compañeras, después de compartir, ¿cómo me siento ahora? ¿Soy la misma que llegó? ¿Soy la misma que hizo el centramiento? ¿O qué es lo que noto diferente ahora? ¿Qué es lo que hay ahora? Entonces, sin tanta diseño, sin tanto, nomás estar ahora inicialmente con mi experiencia. Y para eso sirve, ¿cómo es estar con mi experiencia? Una de las maneras en que estoy conmigo misma es notar y notar cómo es. Sin lo que viene después, solo notar. Notar si digo, ay, qué pereza, como una práctica, lo que sea, notar, no engancharme con el pensamiento, no engancharme con practicar la mente de teflón y notar las cosas. Eso ayuda mucho. Mente de teflón y notar cómo me siento. ¿Cómo es ahora para mí? Inclusive puedo repetirme esa pregunta. ¿Y cómo es ahora? ¿Y cómo es ahora? Entonces, desde ese lugar un poco quizá más asentado, vamos a hacer con nuestra intención a ir todavía un poquito más profundo, un poquito más profundo, un poquito más profundo, un poquito más profundo, hasta encontrar un espacio amplio, espacioso dentro de mí, de mi mente, de mi corazón. Ir ahí al corazón y en el centro o más cerca al núcleo de mi propio corazón hay un espacio amplio con mucho oxígeno, así como espacioso, inclusive luminoso, como una pampa, una pradera, un espacio así amplio, libre. Y en ese espacio vamos a hacer un trabajo particular, unos cuantos minutos.
Entonces, vamos a invitar a un ser querido a que venga a ese espacio a acompañarnos, a un ser que encontramos fácil amarle, fácil quererle. Puede ser un ser humano o no humano. Imagina ahora o reconoce el estrés que quizá pudiera emerger. Ahí está ese ser frente a ti. Cuando ese ser pudiera estar en peligro. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué te hace sentir eso? Y con atención plena, nota lo que te hace sentir. Esa quizá incomodidad, quizá estrés, quizá lo que sea que surja, nótalo nada más. Y nótalo y acógelo con cariño, ese sentimiento, esa sensación. Inclusive esa sensación, ese sentimiento, llévalo a tu corazón a través de tu respiración, llévalo a través de tu corazón. Y date un tiempo para calmar cualquier reactividad que pudiera haber surgido en base a ese sentimiento, sensación. Ahora con esa calma en tu atención, deja que esa calma se derrita, esa calidez de tu cuidado, de tu cariño por ese ser. Se derrite en tu corazón ese amor. Y ese amor, compártelo ahora con ese ser querido. Quizá como un rayo de luz, como un algo, como te surja a ti, compartirlo con ese ser. Y ve a ese ser cómo toma tu amor, tu cuidado, cómo le nutre y cómo mejora su estrés, su sufrimiento, disminuye. Y con gratitud ese ser te regresa de nuevo ese agradecimiento, ese cuidado, ese amor y se crea una especie de vínculo amoroso entre ustedes, un intercambio. Y tú te dejas sentir ese amor mientras conectas cada vez más y más con tu respiración. Y de pronto detrás de ese ser querido aparecen todas las personas cercanas o lejanas a las que amas, a las que estimas, como si fuera una gran celebración. Y esa sensación, esa energía amorosa, de cuidado, de cariño, de contención, se distribuye en todos esos seres como si fuera una gran ola, boom, boom, olas, bañando todos esos seres en esa pampa, en ese campo en el que se encuentran, hasta que se distribuye más allá. Ahora con el ojo de tu mente, imagina que esa gran celebración la mueves simplemente hacia tu izquierda para poder seguir realizando tu trabajo en el centro. Y ahora en ese centro que ha quedado liberado, invitas a otro ser. A un ser que no conoces muy bien, a un medio desconocido, desconocida, humano o no humano, medio neutral en realidad, que no es ni fu ni fa, medio tibio, quien sea. Y trata de abrir tu corazón hacia esta persona en un espíritu de humanidad compartida. Y permítete sentir cualquier dificultad que pudiera estar sintiendo este ser. Y con atención plena, nota esta dificultad. Y nótala con cariño, acógela la dificultad, inclusive de nuevo respirándola a través de tu corazón.
a la vez que tomas el cuidado de calmar, de apaciguar tu reactividad al respecto. Y esa calma, ese cariño, de nuevo, pasa a través de tu corazón. Déjalo que se derrite en tu corazón. Y comparte eso, ese rayo de luz, de cuidado, de cariño, con ese ser, con ese medio desconocido. Y ves a ese desconocido tomando esa energía de cuidado, de intención, de cariño. Y ves que le alivia, ves que le llena desde dentro. Y con un sentimiento de confianza, te regresa esa energía a ti. Y de nuevo se crea este diálogo energético. Y te deja sentir la presencia y la resonancia entre ustedes. Y de nueva cuenta, detrás de este ser aparece una enorme cantidad de seres neutrales, seres que no conoces, como si fuera un gran evento, un gran concierto o algo. Y de nuevo esta calidez humana y cuidado se comparte como si fueran olas por todos los corazones de esos seres y más allá. Y ves cómo esa compasión es tomada, es reclamada, es reconocida por todos esos seres. Hasta que se convierte en un campo de compasión, de solidaridad y de humanidad compartida. Y le pides a estos seres neutrales que se muevan a la derecha para invitar a un último ser. Un ser que lo encuentres solo un poco difícil, solo un poquito como que no, que se te acomoda medio difícil. Invítalo, solo un poco difícil. Y tratas de relacionarte con este ser desde un sentido de aceptación básica, de humanidad compartida. Y te abres a la experiencia de ese ser, quizá una experiencia difícil. Y de nuevo observas esa experiencia, observas lo que te hace sentir. Y en vez de reprimirla o desecharla, la acoges. La acoges en tu corazón. Y respiras esa sensación a través de tu corazón. Y al tiempo que haces lo necesario para calmar la reactividad que pudiera emerger, y la bañas de cuidado, de cariño, de aceptación, y compartes esa aceptación con esa persona desafiante. Compartes esa energía y ves cómo esa persona desafiante la toma con respeto, con honra, y le alivia, le suaviza. Y sintiendo un respeto mutuo a ese ser, te regresa esa calidez y se vuelve a armar un bucle de resonancia, de cuidado, de respeto, de confianza, de tolerancia, de aceptación. Y permites que penetre esa energía en tu ser. Y por última vez invitas a muchos más seres detrás de ese ser que los encuentres un tanto desafiantes. Y como olas constantes, celebran y se nutren de esta energía de cuidado, de cariño, de reconciliación, de aceptación radical, de respeto universal. Tomas un paso hacia atrás para simplemente poner un poco de distancia a la experiencia de los amados
de los indiferentes y de los que encuentras un poquito desafiantes. Y los despides, les pides que regresen a casa, de donde vinieron, pero te quedas con esa sensación en tu corazón, con esa energía de cuidado, de respeto, de cariño, de amor, de compasión. Y simplemente la observas, la acunas un poco más ahí en tu corazón. Y dejas que penetre, así como un elixir sagrado, en lo más profundo de tu ser. Con una sola gota es suficiente de esa gran compasión. Y al hacerlo sabes que está siempre disponible esa energía para ti en tu diario vivir, al acceder a la sabiduría de tu corazón. Así que gradualmente te invito a que regreses tu atención a tu respiración, a tu cuerpo físico, al aquí y ahora. Y cuando estés lista y de forma gradual, regresamos a nuestra sesión. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nos quedan unos cuantos minutos, entonces pues les invitamos a eso, a compartir lo que esté vivo en su corazón, no tanto desde como la interpretación o desde el lado más mental, en el sentido lógico racional, sino pues algunas perlitas de realización o de ayuda o de incomodidad que pudiera haber antes de despedirnos. Yo creo que la humanidad compartida es clave y para mí ha sido como la gran, o sea, como lo que me llevo con mayor claridad de lo de hoy y te agradezco mucho por eso, porque siento que fue lo que atravesó el ejercicio, por lo menos en mi caso personal, con los seres amados, con los neutrales y con los desconocidos. Poder unirse a ellos tenía uno que hacer ese ejercicio, saber que ellos también, como uno, han pasado, como decimos acá, las duras y las maduras, entonces también han llorado, han sufrido, han estado felices. Entonces, muchas gracias. Gracias, Mariana. Qué buena onda, gracias. Las duras y las maduras, me gustó eso. Gracias. Mónica tiene la manita levantada. Lo que me incomoda, o sea, la sensación de incomodidad, de verdad, casi me pongo a llorar. Y como que, pero entonces en el momento en el que mencionaste como, bueno, abracémosla y llevémosla al corazón, me dio mucha paz. Eso es de lo superficial, pero digamos que desde adentro, sinceramente sentí como un fresquito en mi corazón, o sea, logré, creo que uno de los regalos lindos de este espacio es que a mí me ha costado demasiado aprender a darme estos espacios, mucho, por lo ruido, por mi forma de ser, por lo de afuera, no lo sé, pero creo creo que en cada círculo como que es un pasito más. Entonces siento que pongo en práctica lo que estabas mencionando y es que la compasión se practica.
Entonces en esta sentí una conexión impresionante, muy linda, muy bonita. Entonces, pues ya, era eso. Gracias, Mónica. Sí, así es, de a poco, de a poco. Por ahí veía una mano que iba y venía. No sé si era una persona más por ahí. No sé si era... Sí, ¿quién? Yo, Laura. Laura. No, muchísimas gracias. Creo que es como súper vital como hacerte consciente de las personas. Me gustó mucho esa parte donde nos hacías evocar como esas personas que queremos, pues más en tiempos de pandemia, como la distancia y eso. Y también esas personas, pues, y yo no sé, cuando pensaste en esas personas no humanas, pensé en todas esas personas que uno a veces se encuentra por la calle así y uno le queda, bueno, le queda como algún recuerdo de esa persona por más X. Y eso me pareció también como muy generoso y creo que es algo que hay que seguir trabajando. Entonces, no, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Sí, qué lindo. Una idea que a mí me queda de la práctica que está como que bien presente ese corazón, ¿no? O sea, en todas, en todos, en todo, el corazón del mundo, ¿no? Y que se siente bien estar ahí, se siente bien, en realidad, más allá de cualquier cosa, se siente bien, me gusta, Eso, no sé, Marcela, ¿qué más? ¿Qué hay? Agradecerte. Este es el momento en donde encendemos los micros y al unísono damos las gracias, Adrián. Fue un encuentro maravilloso. Gracias por la última práctica de empatía ecuánime. Siempre como tan conmovedora, y algunas decían que lloraron y sí, las lágrimas ahí, como también este corazón palpitante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todas, a todos por el encuentro también. Mañana vamos a tratar de que esté la grabación y el miércoles la síntesis, y así tendremos como esta semana de integración. Vale, entonces... Gracias, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias, qué lindo todo. Gracias. Un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.